Bueno, bienvenidos a todos a este espacio que es dedicado para ustedes, que se llama Consultorio en Línea. En este momento vamos a hablar sobre el plan de pigmentación. Es un lugar, un espacio donde ustedes pueden salir de todas las dudas que tengan sobre este tema. Entonces, este espacio lo hemos diseñado, es para que ustedes le pregunten a nuestro invitado el día de hoy sobre este tema. Entonces los invitamos a que empecemos, le vamos a dar primero la bienvenida a Fabio Echeverry. Él va a hacer su presentación, nos va a contar lo que hace en nuestra planta de Italcol y ahí vamos a dar comienzo a las preguntas. Así que simplemente pueden levantar las manos, escribirnos las preguntas en el chat o simplemente van abriendo el micrófono y las vamos realizando. Para todos, bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos los clientes, a todos nuestros clientes, distribuidores, a todos los productores que nos acompañan en esta tarde. La idea, como decía Lorena, es poder resolver algunas dudas que hayan quedado desde la capacitación de ayer en el webinar, porque pues el tiempo no alcanza, muchos quedan con preguntas, muchas preguntas quedan en el aire. Y la idea es que desde Italcol podamos empezar a resolver, podamos empezar a ayudarles. Mi nombre es Fabio Echever, yo soy ingeniero de producción animal. He trabajado para la planta de Barranquilla por 3 años y medio ya aproximadamente. Trabajé como especialista de avicultura. En este momento también me desempeño en el cargo de gerente de distribución para la planta. Y bueno, a su servicio, lo que necesiten, también nos van a estar acompañando desde otros lugares en este espacio. El doctor Miguel Hernández, la doctora Mónica van a estar para también darnos soporte en alguna pregunta que de pronto no esté a mi alcance. Así que estamos aquí dispuestos para lo que necesiten. Lorena, cuando quieras, empezamos. Listo, si alguien ya tiene alguna pregunta y quiere dar comienzo, bienvenido. Puede abrir su micrófono y empezar a preguntar lo que tenga. O si no, empezamos a decir las preguntas que nos llegaron por interno Buenas tardes. cuando se inscribieron. Buenas tardes. Fabio, ¿cómo está? Muy bien. ¿Con quién hablo? De aquí de Jesús Suárez, de aquí de Mangue, Bolívar. Concentrado. Gusto conocerlo, don Jesús. ¿Qué le podemos servir? Cuéntenos. ¿Cuál es su pregunta? Una pregunta. Ayer en la reunión que tuvimos se habló un poquito sobre de la pigmentación y el índice calórico de aquí de Mangueya. Usted como lo conoce, además del manejo de cortina, ¿qué más se recomendaría? Bueno, normalmente, como decía la doctora Mónica ayer, pues el tema del estrés calor pues nos va a ocasionar que por algunas horas del día las aves a lo mejor estén con bajos consumos. Si nos damos cuenta, entre los galpones, los pollitos cuando está haciendo mucho calor no comen, o cuando está haciendo mucho frío no comen. Comen cuando hay una temperatura como ideal, como apropiada, inmediatamente se activan y empiezan a comer. Lo que buscamos es apoyarlos a ustedes y enseñarles que los pollitos necesitan unas condiciones. En este caso, una buena ventilación, ¿sí? En el caso del engorde, para esas horas de calor. Normalmente los galpones tradicionales, pues, solo tienen ventilación natural. Lo ideal es empezar a ayudarnos, si la producción da para que ya metamos una ventilación mecánica positiva, pues empezar a usar ventilación mecánica dentro del galpón para mover las corrientes de aire, mover las columnas de aire, sacar el amoníaco, sacar el aire caliente e ingresar aire fresco al galpón para lograr una continuidad en el consumo y que no hayan esos espacios sin consumo, que son los que podrían generar problemas intestinales que al final podrían afectar la pigmentación del pollo. Fabio, ¿hay alguna una manera específica para instalar los ventiladores o uno lo puede instalar a la manera que uno quiera? Bueno, lo ideal es que nuestro especialista lo pueda acompañar en eso, ¿sí? Porque eso va a depender del tamaño del galpón, del tamaño de su explotación. ¿Para qué? Para tomar unas medidas en la velocidad del aire y poder ubicarlos de manera que sean eficientes. Generalmente se ubican en hileras de 2, pero eso va a depender del ancho de su galpón. Si su galpón es de un pequeño productor, a lo mejor no necesite una hilera de 2, sino solamente una hilera de ventilador. Entonces, pero eso va a depender de
su producción, su galpón, su densidad, y eso lo determinarían con el especialista en campo para que realmente la ventilación la podamos hacer de una forma eficiente. ¿Qué altura más o menos pueden llevar? O sea, de un galpón de 9 por 12, así. Bueno, un ventilador de los que se utilizan en avicultura ya industrial son ventiladores que están por un promedio de un caballo, motores de un caballo. Generalmente se utilizan a 80 centímetros del suelo, pero como te digo, va a depender mucho de esa visita para que realmente la ubicación sea muy eficiente. Realmente decirte en este momento sin conocer tu galpón, sin conocer tu densidad, sin conocer tu granja, pues no podría decirte exactamente a dónde y en qué sitio lo tienes que ubicar. Es posible que podamos necesitar la ayuda del especialista o el gerente de zona de Italcol, coordinar con él y te hace la visita y te da todo el soporte en campo. Ok. Estaré atento. Bueno, ¿quién sigue? Aquí en el interno tengo unas preguntas. Juan Camilo nos deja dos inquietudes. La primera, ¿cuál es el tiempo de ciclo de los pollos con la línea dorada? Y la segunda, ¿cuál es el peso ideal de sacrificio? Bueno, la primera, ¿cuál es el tiempo del ciclo? Sí, normalmente cuando hablamos de ciclo, hablamos de ciclos puede ser de 60 días. Eso, ¿de qué depende? Pues el ciclo no tiene nada que ver con la de sacrificio directamente. Se habla de ciclos de 60 días porque los pollos están terminando más o menos sacrificio con línea dorada al día 38-40 y se recomiendan mínimo 2 semanas de espacio para desinfección y alistamiento, que podría irse casi a los 60 días. En este espacio o en este lapso de tiempo el cliente podría sacar más o menos 6 lotes en el año. El tema de la edad de sacrificio o el peso de sacrificio va a depender del mercado que tú tienes, ¿sí? Es decir, si el cliente está en un lugar donde el mercado apetecido es un pollo grande, pues a lo mejor el pollo va a necesitar más días para lograr el peso en pie ideal que le dé los kilos en canal que la gente está comprando. Es decir, si un cliente necesita alrededor o la compra promedio de ese lugar o de ese municipio son pollos de 4 libras en canal, es decir, 2 kilos, a lo mejor estamos hablando de que el pollo deba llegar por lo menos a 3 kilos de peso en pie, ¿sí? Eso me daría un indicio de que yo necesitaría llegar más o menos a día 38, 39 para lograr esos 3 kilos de peso en pie en macho, sobre todo. Entonces, digamos que la decisión de cuándo sacrificar depende de tu mercado. Si el mercado es de pollo grande, van a ser más días. Si el mercado es de pollo más pequeño, pues van a ser menos días. Con la línea dorada y Italcol, podrías estar empezando a sacrificar machos de 2.200 gramos, normalmente a día 31, 32. ¿Sí? Podrías tener ya machos de 2.200. Hemos tenido en pequeños productores, precisamente hoy me pasaba uno de nuestros gerentes de zona en Magdalena, uno de nuestros clientes, pequeños productores, machos de 2.200 a 32 días con línea dorada y Italcol. Entonces, si a esa edad tienes pollos de 2.200, el sacrificio ya puede ser casi 3 libras y media. Si ya tienes mercado para ese pollo, pues podrías sacrificar a los 32 días con línea dorada. Listo, aquí nos describe otra pregunta. Para 600 pollos, ¿cuál es la cantidad de alimento a utilizar en línea dorada? ¿Para cuántos pollos? 600. Bueno, para 600 pollos, ¿cuál es la recomendación de nuestro plan de alimentación? Pollito preiniciador mínimo por ave 200 gramos, mínimo por ave, ¿sí? Ideal 300, mínimo 200, 600 pollos por 200 gramos, se van a consumir 120 kilos de pollito preiniciador. Recuerden, esto no es negociable. El pollito preiniciador es el alimento que debe comer el pollito
en la primera semana y lo tenemos en nuestro portafolio de Italcol y podemos pedírselo a cualquiera de nuestros distribuidores autorizados, pollito preiniciador Italcol. 120 kilos para los 600 tranquilo pollos. Y si no lo saco para afuera y cierro la puerta. Para los 600 pollos, 120 kilos. De super pollito iniciación dorado, la recomendación sería entre 900 y 1000 gramos. Podríamos hablar de 900 a 1000 gramos. Si hablamos de 1000 gramos, estamos hablando de 600 kilos. Fabio, no tenemos audio. Ok, es que me bloqueó el audio. Sí. Ya, dale. Entonces, nos quedamos en 200 gramos de preiniciador por pollito, que para 600 pollos son 120 kilos, o 3 bultos de preiniciador de 40 kilos. Inicio o superpollo inicio dorado, nos vamos a ir con 900 o 1000 gramos. Si hacemos la cuenta con 1000 gramos, estamos hablando de 600 kilos para 600 pollos. Estamos hablando de 15 bultos de alimento de superpollo inicio dorado para esos 600 pollos. El superpollo engorde dorado no te doy una cifra exacta. ¿Por qué no te la doy exacta? Porque depende de la pregunta que hacían anteriormente, del tiempo de sacrificio. Si el pollo tuyo es un pollo grande, a lo mejor puedas llegar a un consumo de 3.800 gramos. En ese caso necesitarías 2.600 gramos más por ave por 600. Estaríamos hablando de 40 bultos de alimento superpollo engorde dorado. Pero si de pronto tu consumo es más pequeño, el peso de sacrificio es más pequeño, a lo mejor no llegue sino a 3.300 o 3.400 gramos. En este caso te faltarían solamente 2.200 gramos por 600 pollos. Estamos hablando de 33 bultos. Entonces todo va a depender de el tiempo de sacrificio, el peso deseado, para poder decirte cuánto superpollo engorde dorado le tienes que dar. Lo que sí es importante, y la idea es que lo tengamos muy claro, es que debemos llevarlo a voluntad, ¿sí? Es decir, Italcol tiene unas tablas de alimentación, ¿sí? Pero esas tablas son una guía para que podamos ir calculando semana a semana nuestro consumo, nuestro peso, nuestra conversión, y vayamos evaluando nuestros lotes. Pero la recomendación es 100% alimento a voluntad, que nunca el pollo tenga que pelar y aguantar varias horas sin comida en el comedero, sino que siempre haya comida. Un pollo con muy buen estado de salud, todo lo que se va a comer lo va a convertir en carne. A voluntad significa que haya comida en el comedero todo el tiempo. Que haya siempre comida en el comedero, sí señor. Aquí en el interno nos dejan otra pregunta. Samuel nos pregunta, después de la segunda semana del iniciador, ¿luego se le da crecimiento o de una vez el engorde de pollo dorado? A ver, si miramos el plan de alimentación, los 200 gramos de pollito preiniciador van a alcanzar hasta el día 7 u 8, ¿cierto? Ahí arrancamos ya el superpollo inicio dorado y esos 900 o 1000 gramos que le vamos a dar nos va a alcanzar desde el día 8 o 9 hasta el día 21. Más o menos al día 21 el pollo con un consumo a voluntad podría tener un consumo aproximado de 1200 gramos. 200 de preiniciador y 1000 de inicio dorado, ¿cierto? O sea que después del día 21, cuando el pollo debería tener un promedio entre 900 y 1000 gramos, arrancamos con el superpollo engorde dorado. Fabio, una pregunta. Ayer se habló sobre el agua en sí. ¿En qué influye el agua en el pollo? ¿Qué enfermedad le da si se la damos a un agua normal sin controlar el pH? Bueno, ahí hay varias cosas interesantes. Y es que, bueno, el intestino de las aves es ácido, ¿cierto? Generalmente las aguas de estas zonas de la costa, hablando de la costa, son altas en carbonatos. Cuando medimos el pH nos da por encima de 9 con ORP o con algún otro tipo de aparato de medición, nos da muy alto. Normalmente debería ser ligeramente ácido, de 7 hacia abajo, entre 5 y 7 podría tener un pH excelente, pero entre más ácido, mejor. Con eso pues no hay un desbalance en el pH intestinal.
Segundo, tengan en cuenta que las aguas, normalmente las aguas del mundo están contaminadas casi todas, ¿sí? Por eso es necesario tratarlas. Las aves deben tomar agua como la que nosotros tomamos de la nevera, hervida, de buena calidad, ¿sí? Muchas veces cuando hacemos las visitas en campo, preguntamos por el agua y el productor nos dice, no, de la misma que sale de la llave. De la misma que sale de la llave, sí, pero las aves, cuando el agua hace contacto del galpón con el bebedero, con el polvo del galpón, con el pollito que escarba y le cae mugre al agua, le cae pollinaza, inmediatamente las aguas ya están contaminadas. Por eso es importante hacer un tratamiento para mejorar el pH con un acidificante orgánico, ¿cierto? Hay varios acidificantes que pueden utilizar para acidificar agua y adicionalmente el uso de un agente que ayude a desinfectar. En este caso podría ser el cloro, que es algo económico. Utilizar cloro en el agua, ¿para qué? Para matar bacterias, ¿sí? Para matar microorganismos que puedan ocasionar enfermedad a las aves. Recuerden, al agua casi no le ponemos cuidado en la avicultura. Muchos avicultores no le ponen mucho cuidado porque el agua no le cuesta, ¿cierto? Porque la sacamos de un pozo o nos llega por un acueducto veredal que a lo mejor es muy barata. Pero recuerden que el agua puede ser el doble o el triple de consumo de lo que consumen alimentos y todo se va por la misma vía intestinal. Todo lo que haya en el agua que pueda ocasionar problemas puede irse directamente a ocasionarle problemas al pollito. Entonces siempre es importante manejar muy bien el agua y casi estoy seguro que muchos, más del 60 o el 80% de los problemas de la avicultura se solucionarían si los avicultores trataran el agua y manejaran mejor calidad de agua para los pollitos. Disculpa, Fabio, que más o menos qué problema nos puede ocasionar el agua para uno tener más o menos una idea que puede ser el agua que le esté ocasionando ese problema al pollo, qué enfermedad puede ser. Bueno, a través del agua pueden ir problemas como bacterias como coliformes, sí, que ocasionan contaminaciones bacterianas, que pueden irse incluso a nivel de pulmones, que pueden irse a sacos aéreos, abdominales, a sacos torácicos y ocasionar muchas veces el problemita que a veces ustedes escuchan y le mencionan, es que el pollito tiene moquillo, ¿sí? Muchas veces ese moquillo puede ser un problema de una mala ventilación, pero también puede estar asociado a una muy mala calidad de agua cuando la tráquea del pollito está muy afectada, ¿cierto? Muy irritada. Ese consumo de esa agua contaminada también puede generar problemas y diseminarse a través de diferentes sistemas. Entonces, ¿qué es importante? Tratar el agua para evitar. Siempre en avicultura lo que buscamos es evitar problemas. Tratar los problemas cuesta mucho dinero. En agricultura es costoso el tratamiento de antibióticos, es costoso el tratamiento de vitamínicos, ¿cierto? Pero si hacemos las cosas bien desde el principio, en temas de calidad de agua, pues podemos evitarnos muchos problemas. Pero el agua es fundamental que sea tal cual nosotros también la tomamos, totalmente limpia y lo más pura posible. Alejandro tiene la mano arriba. Alejandro, puedes abrir tu micrófono. Muy buenas tardes, don Fabio. Pues mi pregunta básica es, ¿el cloro se va a aplicar primero o el acidificante primero? ¿Y qué clase de acidificante me recomendaría para el agua? Bueno, lo ideal es que sea el acidificante primero. ¿Por qué? Porque el acidificante permite que el cloro potencialice su efecto, ¿sí? Es decir, el cloro funciona muy bien en pHs ácidos, que alcalinos, trabaja mucho mejor. Entonces, lo ideal es que primero se acidifique y después se utilice el cloro, ¿sí? La medida de cloro, ¿de qué va a depender? Va a depender de la calidad de agua que tenemos. Algunas aguas van a necesitar más cloro, algunas van a necesitar menos cloro, dependiendo de la fuente que tengan, de la fuente principal que tengan. Entonces, ahí también es importante la visita o la medición de ustedes. También venden unos chequeadores de cloro básicos que podrían ser muy funcionales, no son costosos, pero es bueno tenerlos en la granja y hacer mediciones permanentes a la calidad del agua para también así estar digamos, aplicando la solución adecuada o administrando la cantidad adecuada de cloro que necesite para no excedernos en la cantidad y también causar problemas. Todo tiene como su límite. A una cantidad de unos 5.000 pollitos.
para una cantidad de 5.000 pollitos. Bueno, lo que vamos a clorar es el agua, no los pollitos, importante. Entonces, ¿cuántos litros tiene el tanque, cierto? ¿Qué calidad de agua es? ¿Sí? Si medimos con un ORP es un aparatico digital que nos puede medir la temperatura, el pH y el potencial de óxido de reducción del agua, podríamos hablar que debe estar en unos 600, 650 milivoltios el potencial de óxido de reducción del agua, ¿cierto? Normalmente nuestras aguas pues son de muy baja calidad, están en 100, están en 150, quiere decir que el agua tiene una gran cantidad de microorganismos que interfieren en la conductividad eléctrica del agua y eso es lo que nos dice que el agua está de baja calidad. Lo que podemos hacer es medir, ¿sí? Debemos tener o ese chequeador colorimétrico o un ORP para medir. Como les decía, no es costoso, pero es una herramienta que todo agricultor debe tener. ¿Para qué? Para que pueda medir su calidad de agua y pueda aplicar la cantidad. Yo no te puedo decir una cantidad aquí exacta porque no sé tu calidad de agua. Si la supiera o si supiera qué medida tienes, podríamos de pronto hacer un ensayo o darte una medida. Algunas granjas necesitan más o menos 100 gramos de cloro granulado por cada 1.000 litros porque su calidad de agua no es tan buena. Otras podrían necesitar menos cloro granulado porque también hay diferentes. Hay cloro granulado, hay cloro en pastillas y hay cloro líquido como el hipoclorito que conocemos normalmente que se utiliza a veces para lavar ropa. Ese también podría ser una opción en pequeños productores, pero necesitamos medir la calidad del agua. Ok, está buena la aclaratoria. Gracias, Fabio. Con gusto, Bueno, hermano. aquí nos preguntan, Catalina nos pregunta, ¿qué tan bueno es utilizar los productos nutracéuticos para ayudar a la pigmentación? ¿O es suficiente solo con el alimento? Bueno, el alimento viene diseñado para que logre la pigmentación ideal, ¿sí? Explicaba la doctora Mónica ayer y el doctor Miguel que esa pigmentación se da por acumulación, es decir, entre más días, ¿sí? Más pigmentación o mejor pigmentación vamos a tener, ¿sí? Eso está claro. Entonces, cualquier otra cosa que le demos, realmente no podría decirte si te va a ayudar o no. Lo que puedo garantizar es que la línea dorada de pigmentación y talcol, ¿sí? Te va a dar la pigmentación que estás buscando, siempre y cuando estos factores que hemos hablado también hagan parte del proceso. Es decir, el buen manejo de las aves, la buena ventilación de las aves, la buena calidad de agua, la buena nutrición, el manejo del plan de alimentación adecuado, ¿cierto? Puede llevarme al resultado esperado. Si yo altero alguna de estas cosas, pues podría también afectar el resultado final que estoy esperando. Alejandro tiene la mano arriba, por favor, abre tu micrófono. Don Fabio, tenemos, los pollos llevan, este es el primer ensayo que tenemos con comida de Italcol y ya los pollos llevan en este momento comida de engorde 17 días y pues no he visto un cambio, o sea, en cuanto al pigmento no lo he visto, ¿sí? Pues las patas amarillas sí las tienen, el pico un poco amarillo, pero la piel no tiene no empieza a tener ese pigmento. ¿Cuántos días se ¿Qué pide edad, ese ¿qué edad cambio? tienen las aves hoy? Hoy tienen 35 días. Bueno, esas aves con 35 días ya deberían tener una pigmentación de la piel. ¿Hace cuántos días arrancó el pigmento? ¿17? 17 días. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nos faltan unos días de pigmento. Recuerde que hablaba ayer la doctora Mónica que mínimo 28 días, ¿cierto? Mínimo 28 días, 21 a 28 días de pigmento. Ahora, si tienes 17, significa que al día 21 de pigmento va a empezar esa coloración. No va a ser el amarillo intenso que estás esperando. La recomendación, ¿cuál es? Apenas termine el preiniciador, tipo día 8 más o menos, día 9, arrancas con el inicio dorado para que el pigmento arranque al día 9. ¿Qué significa eso? Que ya tuvieras hoy 28 días de pigmento si hubieras empezado la etapa de inicio con dorado. Ah, bueno. Gracias, don Fabio. Bueno, señor.
una de las preguntas más comunes que tenemos aquí dentro de las preguntas que nos dejaron fue, para la fase de preinicio, ¿hay pigmentación? Bueno, en la etapa de preinicio no hay pigmentación porque también lo que se busca es algo diferente. ¿Qué hacemos con el preiniciador? El preiniciador es un alimento diseñado especialmente para esa primera etapa. ¿Qué buscamos en esa primera semana? Fortalecer algunos órganos como los pulmones, como el corazón, como fortalecer y terminar de formar muy bien el intestino. Por eso está dotado de probióticos, prebióticos, que favorecen esa integridad intestinal, que favorecen el sistema inmune. Entonces, lo que buscamos en la primera semana no es pigmentar, lo que buscamos es preparar un pollito, ¿cierto? En esta primera etapa para lo que viene después, ¿sí? Darle una muy buena conformación a todos sus órganos vitales. ¿Para qué? Para que nos aguante hasta el final, incluso cuando tenemos esas oladas de calor en galpones tradicionales, un pollito muy bien criado, con muy buena temperatura, con muy buena ventilación, con muy buen plan de alimentación, puede soportarnos también al final altas temperaturas y reducir muchos temas de infarto. A veces los infartos al final tienen mucho que ver con las deficiencias en la cría, ¿sí? Entre esas, pues también el tema de calefacción, ventilación, espacios y obviamente también de pronto un mal plan de alimentación, o más bien unas aves mal alimentadas por las deficiencias que tuvo en la cría. Recuerden, los pollitos con frío no comen, se pierden horas de consumo, se pierden oportunidades, se desuniforman los lotes, se crean problemas de hidropericarditis y al final esos pollos que necesitamos que nos aguanten, ¿cierto? El corazón no alcanza a cumplir su función por su eficiencia que trae desde la cría y se nos puede morir. Entonces es importante que entender que el preiniciador, lo que buscamos con el preiniciador es formar un pollito, formar unos órganos, fortalecer unos órganos para el camino que tiene después el pollito. Por aquí nos dejan otra pregunta en nuestro chat y preguntan, ¿es necesario suministrar un poco más de calcio como cáscara molida? No, no es necesario. Recuerden que cuando hablamos de alimentos concentrados o balanceados, le estamos diciendo a nuestro cliente que en la porción que se come el pollito está todo lo que necesita en cuanto a minerales, aminoácidos, energía, ¿cierto? Todo esto que necesita está allí en la porción del pollito, lo que se está comiendo. Así que no es necesario darle nada más. Darle nada más sería desbalancear o empezar a que la molleja y el buche ocupen un espacio, ¿cierto? Que podría estar ocupado por alimento y suplir más necesidades y esto más bien podría ocasionarnos un desbalance dentro de la dieta y una demora en las ganancias de peso. Bueno, aquí nos preguntan que, bueno, nos dice que nos gustaría saber qué se le puede dar a un pollo para que la carne esté más dura y no muy suave. Bueno, pues uno cuando va a un restaurante a comer, lo que busca más bien es que las carnes sean suaves, ¿sí? Lo que pasa es que recuerden que el pollo, pues la genética que hoy tenemos es una carrera contra el tiempo, ¿sí? Si sacamos un pollo a los 32, 33 días, ¿cierto? Cuando hace 50 años salía a los 100 días o a los 80 días, pues obviamente esto nos va a ocasionar que la carne sea mucho más tierna, mucho más suave, ¿sí? Si nos damos cuenta cuando las personas matan un pollo campesino de los que tienen el patio que lleva 2, 3 años, pues esa carne es más dura, pero obviamente tiene que ver mucho con la edad. Estos pollos, estas aves son aves tiernas, ¿cierto? Son aves jóvenes, ¿sí? Que llegan a un peso muy rápido, pero son jóvenes y por esa razón pues la carne también es más suave y más tierna. Entonces realmente es un tema de la edad. Otra de las preguntas que nos dejaron cuando se inscribieron fue, ¿qué factores afectan la pigmentación? ¿Qué factores afectan la pigmentación? Bueno, dentro de las cosas que hablaba la doctora Mónica ayer, si los que están aquí lo recuerdan, hablaba de la calidad del agua, ¿cierto? Recordemos, ¿qué es importante aquí? La pigmentación se absorbe, ¿sí? En el intestino, los pigmentos, pues, para poder llevarlos a la piel,
¿cierto? Y al tejido muscular. Pero si tenemos problemas intestinales, pues eso nos va a ocasionar problemas de absorción, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar sí o sí? La calidad y la integridad intestinal de las aves. Necesitamos muy buenas vellosidades, muy buen tono intestinal, cero problemas de pronto ayunos pues olvidados o ayunos forzados, y que siempre haya comida en los comederos para evitar todo este problema de problemas intestinales. Adicional a esto, el tema del calor también a veces puede ser un problema. Los calores ocasionan es un estrés que el animal no come, y esas horas de ayuno, si son muy largas, a veces, ¿qué encontramos en productores pequeños? Encontramos, y también en productores medianos y grandes, pero más en pequeños, encontramos problemas de ventilación, pollitos de 20, 25 días todavía muy encortinados en el día. Cuando llegamos vemos un pollito que está jadeando, que está con mucho calor. Si son muchas horas al día que está aquí y por varios días repetitivos, lo más probable es que eso termine en un problema de integridad intestinal, en un problema intestinal por estos ayunos tan prolongados, y esto puede ocasionar al final una pigmentación deficiente o una pigmentación por partes. Hay clientes que nos han dicho, no, es que el pollo me sale a veces como parchadito, unos así y unas partes no. Eso tiene mucho que ver con la integridad intestinal y el problema de absorción de los pigmentos. Bueno, no, otra pregunta que nos dejaron fue, ¿por qué en unos lotes de pollos algunos salen bien pigmentados y otros no salen, y otros salen blancos? ¿Qué hago para garantizar el color en la totalidad de los lotes de pollo? Bueno, ayer la doctora Mónica también explicaba eso, y es que normalmente, ¿sí? Esto es un tema de genética, ¿cierto? Es un tema de genética. Normalmente se garantiza o se ha visto que más o menos un 5% de las aves podrían no tener pigmentación, ¿sí? Y puede ser un tema simplemente genético, como en el planeta hay niños que no pueden hablar, como alguno nació con alguna cosa diferente, ¿sí? En este caso podría ser algo similar. Es como para dar un ejemplo, ¿sí? No es el 100, a lo mejor no siempre le va a salir el 100%, le va a salir un 95%, un 93%. Hay una pequeña población que podría no pigmentar, y es totalmente normal en todas las líneas, Ross y Cobb, normal que algunos pollos no pigmenten. Bueno, aquí en el interno nos están llegando todas las preguntas. Vamos a comenzar. ¿Qué tan importante es el suministro de vitaminas en la recepción del pollito y a lo largo del engorde del mismo? Bueno, hay cosas que tenemos que mirar ahí, ¿sí? Es importante garantizar y ayudar a las aves, sobre todo cuando las aves vienen de una incubadora que queda a muchas horas de camino, ¿cierto? Estamos hablando de que aquí, digamos, yo estoy en Sincelejo, la incubadora más cercana que tenemos es la incubadora de San Marino, que queda en Sabana Larga Atlántico. Esa incubadora está aquí a 4 o 5 horas, ¿cierto? El pollito podría estar llegando rápido. Otras incubadoras están a 24 horas y más, ¿sí? Entonces, esos pollitos podrían llegar ya con un estado de deshidratación. Entonces, ayudarlos con electrolitos, con vitaminas, esos primeros días podría funcionar muy bien, ¿sí? Digamos que el preiniciador también tiene vitaminas, ¿cierto? También tiene todos estos nutrientes, también tiene todos estos aditivos que nos ayudan a la integridad intestinal y a la recuperación rápida de los pollitos. Pero no está de más que se puede ayudar con vitaminas, electrolitos a la llegada. Que durante todo el proyecto se le tenga que dar, pues realmente no es lo ideal. El alimento debería suplir todas las necesidades nutricionales de las aves, siempre y cuando las condiciones de las aves sean muy buenas, es decir, las aves tengan buena calidad de agua, buena ventilación, tengan el mínimo del estrés posible. Pues ya el hecho de estar confinadas genera un estrés, pero si podemos reducir el estrés al mínimo en otros factores, pues excelente, ¿sí? El alimento debería suplir todas las necesidades. Yo digo que no debería darse vitamínicos después, ¿cierto? A menos que haya algún problema, que hayan tenido algún problema las aves, que pasaron por alguna
alguna terapia antibiótica que necesito ayudarles, digamos, ya lo definiría el médico veterinario, el especialista que esté asesorando, que le pueda dar un campo viendo el estado de las aves. Pero para recibir sí podría ser una muy buena opción para ayudar a los perros como en ese arranque de ese primer día o esos 2, 3 primeros días. Alejandro, ¿puedes abrir tu micrófono? Tienes la mano arriba. Gracias. Don Fabio, a nosotros nos está sucediendo algo que cuando llega el pollito, llega mucho pollito postrado y pues el viaje de ese pollo más o menos es, digamos, 1 hora. Y llega y, por ejemplo, unos 3, 4 días y se mueren 5, 10 pollos diarios y se postran. Esas vitaminas de las que pues hablaron ahí, ¿servirían para evitar esta pérdida o hay otra cosa? No sé. ¿Y de cuántos pollitos es su lote? De 1000. O sea, su lote es de 1000 pollitos y en los primeros días se mueren 10 diarios y la incubadora está a 1 hora de camino. Sí, señor, más o menos 1 hora de camino. Bueno, ahí hay cositas que revisar, ¿sí? Yo diría que el tramo de la incubadora es corto, no debería tener problemas, pues al menos de transporte, al menos que la incubadora tenga algún problema, pero no debería tener problemas porque está muy cerca, ¿cierto? Ahí lo que tendríamos que revisar es qué está pasando a la llegada de las aves. Si estamos logrando el porcentaje de buches llenos de consumo de agua y de alimento en las primeras 8 o 10 horas, tenemos, o sea, para un poquito que llega de 1 hora, yo podría tener en 8 o 10 horas más del 90% de los buches de mis pollitos ya con agua y comida. Eso me garantiza a mí que yo hice una buena recepción. Digamos, si hay un examen que es barato, que no vale nada, porque no nos cuesta nada, es hacer un examen de buches llenos en las 2 primeras, en las 6, en las 8, en las 10 primeras horas, ¿sí? Para ir mirando cómo va aumentando el porcentaje de buches llenos de mi lote. Eso me garantiza y me dice a mí, oiga, ¿lo hice bien o lo hice mal? Si yo no logro que en el día, que generalmente es que llegan los pollitos en la madrugada, ¿cierto? Y tengo todo el día para lograr este consumo, va a ser más difícil si no tengo buenas condiciones en la noche, ¿cierto? Porque en la noche voy a pelear contra la temperatura de la noche y voy a tratar de lograr que el pollo no pero lo ideal y lo que me podría ayudar a reducir todos estos problemas de mortalidad es que yo logre llenar los buches desde el primer día, que no tenga pollitos que no me alcanzaron a comer, porque al segundo día ya están en desventaja contra los que sí comieron y obviamente empieza un problema de calidad intestinal por falta de alimento. Listo, ya te indico la próxima pregunta. ¿Qué alimento recomienda para tener pollo de 30 días con un peso de 2100 vivo para asadero y color blanco o medio pálido? Bueno, nosotros dentro del plan de alimentación tenemos la línea granja o la línea super pollo inicio y super pollo engorde sin pigmento, ¿cierto? Y la línea dorada que es super pollo inicio dorado y super pollo engorde dorado que trae pigmento, ¿cierto? Entonces, yo, ¿qué te aconsejo? Pues definir. Si el mercado tuyo es pollo blanco, pues obviamente vas a utilizar la línea granja sin pigmento, o sea, la línea preiniciador, super pollo inicio, super pollo engorde. Si el mercado tuyo es amarillo, pigmentado, entonces preiniciador, super pollo inicio dorado, super pollo engorde dorado, ¿cierto? En la línea granja normal, pues te va a dar el pollo blanco normal que encuentras en los supermercados, el pollo congelado. Ese pollo es alimentado con una línea sin pigmento, ¿sí? Sí podría darte, bajo muy buenas condiciones, un pollo a día 32 de 2000 gramos, ¿sí? A día 30, pues estamos hablando ya de pesos de pronto de un ambiente controlado, algo mucho más tecnificado, donde el pollo realmente tiene casi que cero nivel de estrés por calor o por frío, por temperaturas o por espacios. Sí, entonces ahí es donde habría que revisar qué tipo de explotación y qué tipo de galpones tienes, porque todo va a depender de todos esos factores que pueden sumar, ¿cierto? O pueden restar también para que puedas llegar al peso que estás esperando al día 30.
Ok, continuamos. ¿Cuál es la temperatura ideal de agua para el escaldado en el sacrificio? ¿Es cierto que el agua a ebullición le da pigmentación al pollo para la venta? Bueno, de hecho ayer uno de nuestros clientes nos ayudaba con el tema, ¿sí? Más o menos podría estar entre 50 o máximo 54 grados, pero hablábamos de 50 grados, la temperatura del escaldado, y el cliente incluso aconsejaba no prender el blower, ¿cierto? Que es este aparato que impulsa aire y da el movimiento al agua, ¿sí? Porque eso podría de pronto afectar la pigmentación. Él está hablando del caso puntual de la granja de él, ¿sí? Yo conozco la granja, podría ser y le funcionó, excelente por nuestro cliente que le funcionó, pero pues cada planta y cada granja tendría que evaluar ese mismo factor para ver si le funciona igual. ¿Qué es importante? Sí, creo que se afecta mucho más a veces en el momento de la pelada del pollo, hablaba del tipo de dedos de la peladora, ¿cierto? O el tiempo en la peladora. Algunos clientes, pequeños productores, pues lo hacen a mano y no tienen este problema y pueden mantener mucho mejor la pigmentación de las aves porque haciéndolo manual pues no afectan o lo hacen con todo el tacto para no afectar o arrancar partes de la dermis del pollito. ¿Es recomendable utilizar antimicoplásmicos a la llegada del pollito? Pues mira, yo te digo una cosa, no es lo más recomendable, pues es decir, todo tiene que hacerse bajo unos análisis a través del médico veterinario que esté asesorando la granja, ¿cierto? Para ver si es necesario o no hacerlo, ¿sí? Porque todo depende de eso, hay que correr con unos análisis de laboratorio y en base a esos resultados el veterinario es el que definirá si necesita o no arrancar con un choque antimicoplásmico en los primeros días. Algunas granjas lo hacen pues ya como por protocolo de su recibimiento y les funciona, ¿cierto? Pero no significa que todos lo necesiten, ¿sí? Algunos podrían no necesitarlo. A lo mejor puede asociarse con un tema de pollito, una calidad de pollito, o podría asociarse con un problema de la granja, ¿cierto? O problemas de micoplasma en la granja, pero eso tiene que hacerse todo basado en unos análisis de laboratorio para poder tener una base sustentable de por qué se hace y pues tener como el argumento para hacerlo y no hacerlo adrede. Entre menos se mediquen las aves, mejor. Recuerden lo que también decía ayer la doctora Mónica, y es que alimentamos aves, ¿sí? Criamos aves como para consumirla, para nuestro consumo, ¿cierto? Estamos pensando en lo que nos vamos a comer nosotros también como productores. Entonces a veces es muy común ver en pequeños avicultores cuando compran las aves de una vez comprar el antibiótico porque suponen o saben ya que el pollo va a tener problemas, ¿sí? Cuando lo que tenemos que identificar es la causa de los problemas y corregirlos y así evitamos pues sacar mucho pollo con trazas de antibiótico al mercado, ¿cierto? Que eso está generando un problema mundial por el tema de resistencia a los antimicrobianos y también pues disminuyen costos de producción porque si no tienes que comprarlo y lo que solucionas es tu manejo, pues obviamente vas a tener, no vas a tener problemas de contaminaciones o problemas de nada y vas a sacar un producto de mejor calidad al mercado. Fabio, una pregunta, ¿qué se recomendaría para lograr que el pollito los primeros días logre comer lo suficiente? ¿Cómo distribuir los comederos, los bebederos? ¿Qué solución hay para eso? Bueno, lo que más se recomienda para eso es condiciones. Recuerden que los pollitos obedecen a condiciones, calefacción, ventilación, espacio, ¿sí? Si logramos manejar nuestra calefacción, la ventilación y el espacio adecuado, ¿cierto? Vamos a lograr unas condiciones ideales para que el pollito esté activo permanentemente. Lo que buscamos es actividad. Si tú quieres que las aves coman, necesitas que las aves estén activas. Si tú llegas al galpón y ves las aves quietas, ¿sí? Algo estamos haciendo mal, porque un pollito de primera semana es como un niño, y la única forma de ver un niño quieto es porque algo le pasa,
¿cierto? Lo mismo pasa en los pollitos. Si ves las aves quietas, está haciendo mucho calor, las tienes muy encerradas y las ves quietas, jadeando, con las alas abierticas, tratando de termorregular, pues las aves tienen calor, nunca te van a comer así, ¿sí? A menos que empiece a ventilar y ellas puedan percibir que el aire mejoró, su calidad de aire mejoró, inmediatamente se activan a comer. Y lo mismo pasa cuando tienen mucho frío, entonces lo que vemos es que se amontonan, ¿cierto?, en grupos debajo de las fuentes de calor, o se amontonan hacia las esquinas buscando acalorarse y buscando darse calor, obviamente, y pues obviamente no van a comer y eso genera un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las aves que están cerca de las fuentes de calor, las que mejor se sienten en confort, son las que van a comer. Esas son las que van a ir pesando más, ¿cierto? Y cuando te das cuenta, al final de la primera semana, entonces tienes aves con buen peso y tienes aves con muy mal peso. Las que tienen muy buen peso son aquellas que lograron ubicarse en sitios donde su temperatura fue mejor, sus condiciones fueron mejores. Las que quedaron con bajo peso son las que quedaron por allá en las esquinas, con frío, con calor, ¿cierto? Y no comieron. Y ahí empieza la desuniformidad de los lotes. Y es cuando llegamos al día 35 y tenemos pollos de 2000, pero también tenemos todavía pollos de 1200, 1300. ¿Por qué? Porque es un tema de la cría, ¿cierto? No se desuniforman los lotes al final, se desuniforman desde la cría por no generar las mismas condiciones para todas las aves en cuanto a calefacción, ventilación, espacio, comederos, bebederos. Lo ideal es recibir las aves un comedero bebé. Hay unos comederos especiales para pollitos bebé por cada 60 aves y un bebedero automático por cada 70 u 80 aves, ¿cierto? En el área de cría. La densidad es muy importante, la densidad de la cría. ¿Cuál es la recomendación? En un clima cálido como este podría recibirse entre 45 o 50 aves por metro, ¿sí? Y empezar a hacer una ampliación permanente para lograr generar espacio para las aves. En climas fríos podría estar entre 55 y 60. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar un poco más de calor. Entonces, todo va a depender de dónde estás ubicado, qué tipo de galpón tienes, qué tipo de criadoras tienes, qué tipo de equipo tienes, para poder decirte cómo deshacer tus crías, pero digamos, fundamental mantener un equilibrio entre la calefacción, la ventilación y el espacio, buscando actividad en las aves. Voy a prender la luz en un momento, porque ya se nos oscureció. En un caso que tenga termómetro ambiental en una temperatura que a veces se maneja de 35 o 36 grados, por ejemplo aquí en Mangue, ¿cuál sería la temperatura más o menos ideal que hay que controlar en la criadora? Bueno, digamos, si decimos que las aves se reciben a una temperatura más o menos de 32 grados, ¿cierto? Si ya estamos a 35, pues, y aparte de eso las encerramos, pues estamos generando mucho más calor. Ahí es donde tenemos que tener muy buena capacidad de observación, tener sentido común y saber que si entras y el calor está mucho más fuerte de lo que las aves deberían estar, pues las cortinas empiezan a sobrar. A lo mejor uso la cortina para no exponer el pollito a una corriente de aire directa, pero sí debo empezar a generar ventilación. Y es una de las cosas con las que nos encontramos a veces en la zona, ¿sí? Tenemos nuestra idea de que el pollito en la primera semana tiene frío, ¿sí? Y entonces lo encerramos por 8 o 10 días y no le damos espacio y llegamos a las visitas y encontramos aves de 5 días todavía en el mismo espacio donde las recibieron, ¿cierto? La cama pues echa un desastre porque si no hay ventilación y no hay espacio, pues la cama se empieza a mojar demasiado y todo esto empieza a generar problemas que al final terminan en problemas respiratorios, problemas bacterianos, bueno, un montón de cosas. Entonces, observación, sentido común, muy importante en la cría, ¿sí? En la cría no hay que hacer esfuerzo físico, ¿cierto? Es muy poco el alimento que se suministra, muy poco lo que hay que hacer fuerza. En la cría es mucho más de pensar, de analizar el comportamiento de las aves y actuar con eficiencia. Listo, por aquí en el interno nos dejaron una pregunta sobre cómo podemos llevar un buen manejo de luz para que haya una buena conversión de alimento. Bueno, les voy a hablar desde lo que en mi experiencia conozco. Lo ideal es que en la primera semana las aves tengan luz casi que las 24 horas, 23 horas y una horita de oscuridad.
¿Qué buscamos? Muy buen consumo, muy buen arranque, que las aves estén muy activas, estén comiendo, para lograr por lo menos 4.5 veces el peso inicial con el que llegaron. Es decir, si yo recibo una ave de 40 gramos, esperaría yo con un muy buen manejo de primera semana, al día 7 de consumo, tener 180 gramos, ¿cierto? Mínimo de peso en las aves. Eso me diría a mí que estuve bien, que lo hice bien, que logré una muy buena actividad en las aves y hubo el consumo que yo esperaba y el peso esperado. Entonces, eso es clave para lograr, digamos, el objetivo. Buenas tardes, ¿cómo está, don Fabio? ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Jorge Benítez, ¿cómo le ha ido usted? Don Jorge, qué gusto. Usted como siempre acompañándonos en todos nuestros espacios. Sí, señor, lo felicito por la consultoría. Tengo aquí una inquietud que generalmente uno lo encuentra en pequeños productores, ¿cierto? Más que todo allá en su región mojada. Resulta que ellos, por ahí el día 19, 20, 21, 22, ellos ligan el concentrado de engorde con cabecita de maíz o con maíz para darle pigmentación al pollo. O sea, Sí. que hay de cierto en eso, porque uno le está adicionando ahí al concentrado un alimento energético, que es el maíz, ¿cierto? Claro. Entonces, Es lo que hablábamos ahorita, Jorge. ¿Sí? Si yo, en los alimentos balanceados, ¿sí? En lo que las aves van comiendo, va todo lo necesario para lograr lo que queremos lograr, incluido la pigmentación en nuestra línea dorada. Si yo como productor, ¿me están escuchando? Hay un ruido ahí. Si yo como productor empiezo a involucrar otras materias primas, porque digamos, en pequeños productores se corre la voz, ellos inventan cosas y está bien inventar cosas, pero cuando yo adhiero o meto dentro de la nutrición de las aves una materia prima adicional como el maíz, pues estoy dando energía, sí, estoy dando energía, pero estoy desbalanceando, ¿cierto? Las aves. ¿Por qué? Porque ese maíz no me va a proporcionar los demás nutrientes que me proporciona el alimento. Entonces, lo ideal y lo que recomendamos es 100% alimento. ¿Sí? Estamos garantizando pigmentación con nuestra línea dorada. Eso es importante y es importante que lo tengan claro nuestros clientes. Garantizamos la pigmentación siempre y cuando todas estas condiciones de manejo sean buenas, ¿cierto? Sean óptimas. ¿Para qué? Para que todas las cosas se den, porque todo esto suma para que el resultado esperado se dé. Pero cuando los clientes hacen este tipo de cosas, pues obviamente se van a ir más días, ¿cierto? En la cría, se van a ir más días para obtener la pigmentación y al final pues no van a evaluar realmente el alimento porque no hay forma de evaluarlo si alteramos la dieta. no les conviene. Alejandro, ¿puedes hablar? Alejandro, tienes la mano arriba, puedes abrir tu micrófono. Bueno, Alejandro no, como que no nos escucha. Continuemos. Por aquí nos dejaban otra pregunta y era, ¿es necesario dejar algunas horas el pollo sin alimento para activar su forma de comer? Bueno, no. Realmente no. Pues habría que mirar en qué condiciones se van a dejar estas 2 horas. ¿Sí? Digamos que la recomendación es que más bien siempre haya comida. Lo que sí hay que identificar es por qué las aves no están comiendo, ¿sí? Puede ser tema de calor. A veces no identificamos las condiciones ambientales que realmente nos ocasionan esos problemas de bajos consumos. Tengamos en cuenta que si no logramos que las aves en la primera semana desarrollen una buena molleja, desarrollen intestino, desarrollen buche, ¿sí? Esas aves que se van quedando pequeñas, pues durante toda su vida comen también menos porque van a tener siempre un buche más pequeño, una molleja más pequeña, un intestino más corto, siempre el consumo va a ser menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante aquí? Lograr los resultados desde el principio, hacerlo bien desde el primer día para ir logrando semana a semana los pesos y los consumos esperados,
¿sí? Eso es muy fundamental. Las tablas de alimentación las tienen nuestro alimento, las tienen nuestros distribuidores, nuestros planes de alimentación y nuestros retos o nuestros retos semanales, nuestros resultados semanales en las aves están en las tablas de alimentación que tiene la compañía para que nuestros clientes vayan evaluando semana a semana con sus buenos manejos, ¿sí? Cómo se van dando los pesos, los consumos, las conversiones en la medida que el lote se va desarrollando. Bueno, por aquí nos dejan una pregunta que si nos puedes explicar, que él dice que hablas de tiempos de 32 días, que si hablas de la línea industrial granja, o quisiera saber como un poco entre las diferencias entre las líneas. Bueno, nosotros tenemos una línea que es la línea granja, ¿cierto? Y la línea dorada. Esas dos líneas prácticamente es lo mismo, solo que la línea dorada tiene pigmento para poder lograr sacar el pollo amarillo que estamos buscando en algunos mercados, ¿cierto? Hay otra línea que se llama la línea de distribución, en este caso en la costa la llamamos línea costa, ¿cierto? Es una línea de un menor perfil, una menor densidad nutricional, ¿sí? Las aves se van a demorar más días, ¿cierto? Que es una de las que muchos de nuestros productores utilizan. Por eso la invitación es empezar a probar nuestra línea dorada y talcol, porque seguramente se van a ahorrar por lo menos una semana por lote en tiempo. Y eso, en 6 lotes al año, pues les va a dar la oportunidad de meter un lote más en el mismo espacio, que es otra forma de crecer, ¿cierto? Y obviamente van a tener mejores resultados, ¿sí? A lo mejor van a decir, es que el bulto de alimento en la línea dorada nos cuesta un poco más, sí vale más, pero el consumo en esa línea con el mismo peso esperado en la línea de distribución va a ser menos. Entonces, al final, los costos de producción son mejores con la línea dorada o con la línea super, ¿cierto? En este caso, para los que sacan pollo blanco. Bueno, Alejandro, puedes abrir tu micrófono. Don Fabio, ahorita lo que hablaba de los 7 días de luz y 1 hora, o sea, solo 1 hora noche, pues hasta los 3, 4 días bien, pero de ahí en adelante la cama se empieza a humedecer bastante. ¿Ahí qué puede llegar a ser? Bueno, las camas se humedecen y no tiene nada que ver con la luz. Las camas se nos humedecen, ¿por qué? Primero, posiblemente no estás ampliando las aves o dando espacio a las aves en la medida que van creciendo. Recuerda que las aves llegan de 40 a 45 gramos y al otro día están con 15 gramos más, ya pesan 60. Si lo mides en biomasa, significa que tienes más kilos de carne en el mismo espacio. Al segundo día ya pesan casi el doble del peso con el que llegaron. Significa que si no has dado un espacio, tienes el doble de la biomasa, o sea, el doble de kilos de carne en el mismo espacio que recibiste. Si tienes en cuenta eso, que las aves están defecando en esa misma área muchas veces, ¿cierto? Y no está generando una ventilación porque el clima, o porque de pronto no has identificado que hay que generar una buena ventilación. Estos dos factores se suman, ¿sí? Falta de ventilación y falta de espacio. ¿Sí? Normalmente la cama de un lote de pollo no llega a cambiarse en todo el lote y hay muchas granjas que llevan 2 o 3 años con reutilización de cama, ¿cierto? Pero si tú estás teniendo problemas de cama en la primera semana, lo único que te podría decir es que tienes problemas de ventilación y de espacio. Y si sumas a eso que hay regueros en los bebederos, pues todo eso va a sumar también para mojar más tu cama. Pero es más por ahí. Para complementar lo de la iluminación que me quedó haciendo falta una parte. Entonces, a partir de la segunda semana, pues obviamente empiezas también a dar más horas de oscuridad y para que el pollo descanse más. El descanso también es importante para las aves, ¿cierto? Las horas de oscuridad para las aves, yo diría que entre 6 o 8 horas podrían ser, pero todo va a depender también de cómo está el clima en el día. A lo mejor muchos clientes les toca sacrificar un poco la noche y dar más luz para lograr consumos, porque en el día los calores pues no dejan que el pollo coma todo lo que tenga que comerse. Entonces todo eso hay que evaluarlo ahí en el campo, revisando todos estos factores ambientales, climáticos, de espacio, de ventilación. Todo eso hay que revisarlo ahí en el campo. Y el espacio para esas aves, por ejemplo, para 1000 aves, para recibirlos y irles ampliando, ¿qué espacio deben tener? ¿Cuál es tu temperatura?
Acá más o ¿Qué parte menos está ubicado? estoy en Sutatensa, Boyacá, a más o menos Yo palo. 2000. No, y Es un también clima, tengo cerros ahí es un cerquita clima ahí frío. mismo. No, es el clima templado a caliente casi. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo podría decir que el espacio para recibir esas aves podría ser, si nos vamos a 50 aves por metro, 1000 pollos, estamos hablando de 20 metros cuadrados de área para recepción, ¿sí? Entonces, haces una cría más o menos de 20 metros cuadrados, la puedes hacer rectangular de 4 por 5 o haces un círculo, pues yo generalmente las hago rectangulares, ¿cierto? De 4 por 5, ahí tienes 20 metros. Ahí ubicas todos los bebederos, que son más o menos 12 bebederos automáticos, y todos los comederos bebé, que son más o menos 20 comederos bebés, si puedes ayudar con unas tiritas de papel craft en el piso para dar alimentación y en el momento que lleguen las aves poder soltar las aves sobre el papel y que arranquen con el consumo inmediatamente, sería ideal, porque lo que buscas a la llegada es una activación rápida de un consumo rápido de agua y comida para lograr también que los pollitos inmediatamente arranquen con lo que queremos, que es ganancia de peso. Y la única forma de que ganen peso es que coman. Entonces, ese podría ser un espacio de recepción. ¿Cómo sería la ampliación? ¿Sí? Habría que definirlo, digamos, como estando allá en el área, pero yo te diría que al día 15, por lo menos, esos pollitos deberían estar ya en el 80 o el 100% del galpón, ¿cierto? ¿Qué hay que ir revisando? Recuerden, no hay un día para quitar las cortinas ni para ponerlas. Siempre hay que mirar las aves. Tú tienes 1000 pollos, tienes 1000 termómetros que te están diciendo, tengo frío, tengo calor, tengo frío, tengo calor, tengo frío, tengo calor. Y conforme a ese comportamiento es que tú activas o manejas tus cortinas para generar calefacción o ventilación las veces que haya que hacerlo. Si nos dedicamos a la criar pollitos, tenemos que hacer un esfuerzo de que cuando el pollito necesite calor, hay que dárselo. Si necesita frío, si necesita ventilación, hay que dárselo. Entonces clave que puedas manejarlo así y que puedas ir haciendo un espacio. Algunos recomiendan cada 2 días. Yo también he hecho ampliaciones diarias. Todos los días el pollo va creciendo. Yo todos los días estoy corriendo un poco mis guardas, ¿cierto? Y mientras voy abriendo las guardas, voy redistribuyendo el equipo para lograr uniformidad. Recuerda que el espacio te permite meter más equipo o redistribuirlo. ¿Para qué? Para que todas las aves tengan la misma oportunidad en toda el área de cría y ayudar a la uniformidad. Don Fabio, una preguntita. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo requerido ante mortem, antes del sacrificio? ¿El tiempo requerido de qué? Ante mortem. O sea, ¿hay algún ayudo especial? ¿Hay que hacer algún tipo de ayudo como el ganado? Bueno, perfecto. Eso tiene mucho que ver también con la distancia que tienes, ¿cierto? O lo que se va a demorar el pollo desde, ¿cómo te lo explico? Desde que le quitas la comida hasta que lo sacrifican, ¿cierto? Lo ideal Sí, señor. es que el pollo se sacrifique, ¿sí? Según un estudio del doctor César Posada, hablando de los ayunos, cuando el pollo sacrifique tenga máximo 5 gramos de alimento en la molleja. Es decir, ya en el intestino prácticamente no tiene que haber nada de comida, ¿cierto? Ni pues de heces, ¿cierto? Sino que en la molleja máximo 5 gramitos de alimento. Eso significa que el ayuno estuvo bien, que el pollo no hicimos un sacrificio del peso, porque a veces cuando damos mucho ayuno, ¿cierto? Cuando da mucho ayuno, el pollo empieza a descompensar el peso que ya trae. Entonces resulta que tenía 2000 gramos, pero le diste ayuno y cuando lo sacrificaste ya pesaba 1900 porque le diste muchas horas de ayuno. ¿Qué hizo el pollo? Pues empezó a recoger de sus reservas para poder mantenerse. ¿Sí? Entonces lo ideal es en algunas granjas que tienen el sacrificio ahí mismo, son 3-4 horas y máximo, ¿cierto? En algunas otras granjas que las plantas son más lejos, pues a lo mejor sean un poco más de horas, teniendo en cuenta que van a durar varias horas viajando, donde no hay consumo de agua que les ayude también a hacer más digestión. Entonces importante evaluarlo teniendo
el mismo laboratorio en la granja. Si yo tengo mi granja y tengo mi planta, yo puedo evaluar más o menos cuántas horas puedo llevar desde el ayuno al sacrificio para no perder peso, pero tampoco perder alimento que se pierda en los buches. A veces los problemas es que cuando están en el sacrificio, el buche está lleno de comida. Pues todo eso puede ser 100 o 150 gramos, que si lo multiplicas por 1000 aves, pues son 150 kilos de alimento que se perdieron porque no se aprovecharon. Entonces, ahí es importante ser muy eficientes a la hora del sacrificio y se puede evaluar teniendo en cuenta eso, la distancia y el tiempo a la planta y al sacrificio. Otra consultica, Fabio. ¿Ustedes con qué tipo de alimentos han obtenido un mayor rendimiento en canal? ¿Con la línea blanca o la línea pigmentada? Con las dos se obtiene excelente, ¿cierto? Porque las dos buscan el mismo resultado, solo que una tiene pigmento para lograr la pigmentación. Es decir, son la misma dieta a nivel de proteína, energía, ¿cierto? El mismo núcleo, la misma fórmula nutricional, pero una tiene pigmento que pues ayuda al tema de la pigmentación. Entonces, las dos nos tendrían que dar un resultado muy similar, ¿sí? Con la diferencia de que una saca el pollo blanco y la otra saca el pollo pigmentado. El señor César tenía una pregunta. Si quieres, puedes abrir tu micrófono para realizarla. Dale, gracias. Muy buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Lo que sucede, doctor Fabio, es que yo estoy empezando en la industria avícola. Yo estoy empezando pues con el pollo semicriollo, una finca por acá en Restrepo Meta, ¿sí? Lo estoy empezando con los 15 días pollo iniciación, con esta dieta, y pues lo termino con pollo levante, pero con el concentrado levante lo estoy mezclando también con maíz, ¿cierto? Comúnmente o popularmente se dice que el pollo que es con el maíz se adquiere la pigmentación pues particular es amarillenta. Sin embargo, a la hora de dirigirme, digamos, a las carnicerías, a los sitios pues que uno usualmente consigue esa carne, pues ya viene pigmentado a un precio mucho menor al que, digamos, uno usualmente lo vende el semicriollo pues en las fincas, ¿verdad? ¿Tiene, digamos, alguna diferencia en cuanto al sabor o cómo es el manejo de eso? ¿Por qué es esta diferencia tan grande en cuanto a precios y pues a textura y a sabor? A ver, hay que definir dos cosas ahí. Una, si el mercado tuyo es de pollo pigmentado semicriollo, ¿sí? Ese pollo tiene unos sitios de venta donde la gente busca ese pollo de ese tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente en almacenes más grandes o en distribuidores muy grandes de pollo vas a encontrar generalmente es pollo blanco. Algunas empresas que no deberían hacerlo todavía pintan el pollo, ¿cierto? Entonces producen pollo blanco, pero lo pintan, ¿cierto? Con el pimentante, digamos, artificial que hay y le dan esa coloratura que le da como ese aspecto semicriollo al pollo y la gente lo compra como semicriollo, pero obviamente es un pollo que viene blanco pintado. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando los productores grandes crían pollos, ¿cierto? Ellos crían y sacan muchos kilos de carne y sacan un gran volumen. Eso les da una ventaja de poder sacar al mercado un pollo a mejor precio, ¿cierto? Pero obviamente ellos están creando 10,000, 30,000, 50,000, 100,000, 1,000,000 de pollos. Entonces eso les da una ventaja competitiva. La diferenciación que tenemos los pequeños productores con la línea dorada es sacar ese pollo que todavía le gusta a mucha gente, que da el aspecto criollo, ¿cierto? Amarillo, bonito. Ese pollo siempre tiene un mejor valor. Siempre va a tener un mejor valor. Yo realmente te recomiendo que no le des maíz a las aves, porque el maíz no es el que le va a dar el pigmento. Recuerde que las aves que se crían en el campo normalmente no solo comen maíz, sino que están comiendo ramas de arbustos, están comiendo insectos, están comiendo muchas cosas en el mismo campo, en el pastoreo que hacen, que ayudan a todo este tema de la pigmentación, además de la edad, porque estos pollos nunca se sacrifican a los 30 días, sino que son meses y meses que están en la finca, ¿cierto? Y les da ese color más criollo y esa textura a la carne un poco más dura, ¿cierto? Pero eso es un tema ya de un pollo criollo. Pero si estamos en la industria de ganar peso, ¿sí? En menor tiempo y de producir pollo amarillo, yo te digo, saca el maíz de la dieta, vámonos con los 200 gramos de preiniciador, con los 900 o 1000 gramos de superpollo inicio dorado y superpollo engorde dorado hasta sacrificio. Vas a tener el color que necesitas tener
la ganancia de peso en menor tiempo de lo que la estás teniendo adicionando maíz, ¿cierto? Y vas a poder salir al mercado con un producto de muy buena calidad. En el tema de la venta final, sí tendrías que revisar dónde está tu foco, tu nicho de mercado para ubicar mejor tu pollo. Porque si vas a competir con personas que están pintando, pues tienes una desventaja competitiva. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, abra el micrófono y la hace directamente o no la escribe en el chat para ir terminando nuestro consultorio. Bueno, parece que no hay más preguntas. Sí, Oiga, parece que no. muchas preguntas, excelente. De verdad que fue muy ameno poder compartir con todos ustedes. Si hay más preguntas, pues bienvenidas. Lorena, no sé. Pues en el interno no tenemos más preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede realizar y aprovechar este momento. Ah, bueno, nos preguntan, ¿qué raza es mejor, la COP o la Ross para conversión? Las dos son buenas. Las dos son muy, muy buenas. ¿Sí? Pero la Ross tiene una particularidad excelente. Y es que la hembra de Ross es más eficiente que la hembra de COP. ¿Sí? Entonces podemos tener una hembra de Ross a los 33, 34 días ya sobre los 2.000 gramos, mientras que la hembra de COP todavía está por ahí sobre 1.800 a 1.900. Y eso es una ventaja, ¿cierto? Porque si adicional yo pudiera sacar primero la hembra y dejar el macho más días, pudiera tener más kilos. Es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestro sacrificio y programarlo. Generalmente le echamos mano primero al macho y dejamos la hembra y la hembra se nos queda más días. Lo ideal es que le demos muy buen trabajo a la hembra, que criemos separados machos de hembra, que las hembras compitan con las hembras, los machos con los machos, y que ojalá podamos empezar a darle sacrificio más rápido a la hembra, que es menos eficiente que el macho, ¿sí? Importantísimo. ¿Por qué? Porque el macho lo vamos a tener hasta el final, nos va a dar más kilos de carne, porque aunque come un poco más, es mucho más eficiente, hay mucho más ganancia de peso, y al final vas a tener más kilos de carne para vender si logras sacar primero la hembra y dejar el macho. Nos escriben que si el suministro de alimento en pollo semicriollo es igual al del pollo blanco. Bueno, hablando, digamos, adicionando a la respuesta anterior, estamos hablando de Ross AP, Ross 308 AP, ¿sí? Que es un pollo de alta producción, importante. No es el Ross 308 normal, sino Ross 308 AP, que lo vende San Marino. San Marino es una compañía del grupo Italcol también, pero esa es una de las particularidades buenas que tiene esta línea genética. Ahora sí, repíteme la pregunta, Lori. Que si el suministro de alimento en pollo semicriollo es igual al de pollo blanco. ¿Lorena? Hola, ¿me escuchas? Hola. Hola, Fabi, ¿me Lorena, escuchas? Sí, ¿me repites por favor la pregunta? El suministro de alimento en pollo semicriollo es igual al del pollo blanco. El suministro de alimento en pollo semicriollo. Pues hay que tener en cuenta una cosa. Cuando me hablas de pollo semicriollo, me hablas del pollo amarillo, ¿cierto? El pollo pigmentado. Sí, el suministro es igual, como te digo, es a voluntad. ¿Qué buscamos? El mismo resultado que el pollo blanco, la ganancia de peso temprana, ¿cierto? Que podamos tener peso rápido, una buena conversión, ¿sí? La única diferencia entre las dos dietas es la pigmentación. Entonces, hablamos siempre de pollo de consumo a voluntad, ¿sí? 200 a 300 de preiniciador, 900 a 1000 de inicio dorado o de inicio engorde normal, inicio granja normal y engorde dorado o engorde normal hasta sacrificio. Pero es el mismo plan y a voluntad siempre. Por aquí Mario nos pregunta que por qué en mi pequeño criadero las hembras están más desarrolladas. Bueno, algo pasó, ¿sí? Muy probablemente, a veces en la cría, la hembra nos aguanta más a veces los errores de manejo
¿sí? Y se nos va adelante, ¿sí? Que el macho. Pero generalmente, casi siempre el macho está por encima. Si la hembra aquí está por encima del peso que el macho, algo pudo haber pasado en la cría que afectó la actividad del macho y mejoró la actividad de la hembra. Recuerde que son dos sexos diferentes y dos, digamos, actúan o en condiciones diferentes, ¿sí? A veces la hembra aguanta un poquito más las temperaturas que el macho en la cría. Al final la hembra está más emplumada, ojalá le demos mucha mejor ventilación porque tiene mucha más pluma y eso puede generar mucho más calor. Pero algo pudo haber pasado ahí porque del 99% de los lotes siempre el macho tiende a ser más grandecito que la hembra. Funciona en los humanos también. El macho es un poquito más grandecito que la hembra. Bueno, por aquí nos Fabio, preguntan. Fabio, buenas tardes, o buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién? Mario Tibacuy. Doctor Mario. Fabio, pues no es una pregunta, sino como, digamos, como un comentario, y pues usted sabe que en agricultura de pronto hay varios conceptos, estando varios conceptos fundamentados. Sí. Y es lo siguiente, sobre el tema del uso de antimicoplásmicos, ¿sí? Usted comentaba que de acuerdo a la evaluación que haga el técnico en granjas grandes, ¿sí? Granjas industrializadas, hacía o no el uso de antimicoplásmicos, pero de acuerdo a un historial que tenga la incubadora. ¿A qué me refiero el historial? La incubadora, el agricultor grande, va haciendo evaluaciones de cómo llegó el resultado de ese pollito y tiene Sí. el laboratorio para hacerlo, para diagnosticarlo. En el caso del pequeño productor, el de 50, 100, 200, usted sabe que ellos compran pollito a 5 incubadoras, 6 incubadoras que están a nivel nacional o las 10 que hayan, ¿sí? Entonces, para ellos es difícil hacer tipo de evaluación y más cuando de pronto no tiene un soporte técnico. Usted también que el micoplasma, digamos que es uno de las entidades que afecta a algunas incubadoras, pero el pequeño no tiene cómo diagnosticar, porque como le comento, compras son 50, 100. Yo sugeriría que, pues, sin embargo, entre las recomendaciones que haga la persona que venda el pollito, si tiene un técnico, es Sí. verificar esa incubadora, si ha tenido quejas en el pasado, y dar ese brochecito de seguridad del antimicroplásmico, usarlo en los primeros días de recepción del pollito, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Pienso que los pequeños productores pues están normalmente comprando el pollito y el alimento en algunas de nuestras distribuidores autorizados, y estos distribuidores generalmente pues tienen generalmente tiene un técnico ahí, un mostrador que conoce y ya por experiencia puede recomendarles algún producto para el manejo de los primeros días, ¿cierto? Para evitar, y como usted decía, pues es mejor prevenir, ¿sí? Que lamentar de pronto no haberlo hecho, ¿sí? Dentro de lo que yo puedo recomendar es que todo debe hacerse bajo unos análisis, pero obviamente estos pequeños productores no van a ir a pagar un laboratorio para ver qué puede haber en su granja, les va a salir costoso, pero sí pueden apalancarse de nuestros gerentes de zona, de nuestros especialistas de Italcol y de nuestros distribuidores, que muchos de ellos tienen su médico veterinario de cabecera que les puede dar un concepto técnico para hacerlo y trabajar como más seguros. Fabio, si se hace la reutilización de camas, ¿se puede evitar ese antimicroplástico o es necesario hacer el estudio siempre? A ver, el tema de reutilización de la cama, yo lo toqué, ¿sí? Pues eso realmente es una práctica que hacen algunas compañías grandes del país, les funciona muy bien, ¿sí? No tiene nada que ver con si puede o no solucionar el problema de micoplasma porque es algo diferente. Digamos, la reutilización de la cama tiene un manejo especial que, digamos, ya podrían ustedes conseguir material didáctico, material pedagógico que les ayude cómo es el manejo. Tiene un proceso que hay que hacer de sanitización con algunos materiales que hay que tener disponibles para que todo se dé bien, ¿cierto? Lo que se busca con esto es que pues disminuir un costo en compra de cascarilla o compra de acerrín para nuevas camas,
¿cierto? Y adicional a eso, pues al final sacar una pollinaza de mejor calidad a la venta, porque muchos de nuestros agricultores grandes venden la pollinaza porque les genera también un valor ahí a la producción. Pero digamos, no es para que todo el mundo lo haga porque sí. Tiene un proceso, tiene un manejo, es bueno documentarse, saber cómo es, contar con los materiales que se necesitan para hacerlo bien, ¿sí? Pero adicional a eso, si hay problemas de micoplasma, hay que utilizar antimicroplásmicos, si hay problemas bacterianos, hay que utilizar antibacterianos, entonces no tiene de pronto que ver una cosa con la otra. De pronto sí, las camas reutilizadas generan un poco más de calor en la cría, ¿cierto? Pero también todavía generan amoníaco, entonces la mala ventilación en una cama reutilizada puede traer también muchos problemas. Entonces, por eso te digo, es mejor documentarse muy bien de cómo es el proceso, cómo se debe hacer, y si tenemos las condiciones para hacerlo, excelente, pero si no, es mejor cama nueva. Bueno, para ir finalizando, tenemos unas dos últimas preguntas. Las tablas de alimento que da la incubadora es una pauta, es decir, si el pollo se consume sus gramos que rige la tabla diario, ¿puedo darle más alimento? Ok, como les decía, las tablas de alimentación que dan las incubadoras o las casas de nutrición como Italcol son una guía. En Pollo de Engorde recuerden que la carrera es contra el tiempo. Necesitamos ganar peso rápido, ¿cierto? Y para eso necesitamos que las aves tengan constante consumo, ¿cierto? Necesitamos que las aves gocen de muy buena salud, ¿cierto? Aves sanas comen y ganan peso sin problema. Entonces siempre las tablas van a ser una guía para ir revisando nuestros objetivos semanales y poder decir, bueno, las aves se comieron 500 gramos y están pesando 500 gramos, la conversión está en 1, por decirlo así, ¿cierto? En primera semana esperamos un peso de 4.5 BPI, ¿sí? Con un consumo que nos marca la tabla. Puede ser un poco más, pero el peso también podría ser mejor. Entonces siempre va a ser consumo a voluntad, que muy seguramente un pollito en buenas condiciones, con buen estado sanitario, debe responder y dar muy buena ganancia de peso. Así que no se guíen para dar solamente los 10 gramitos o los 12 o los 15 o los 20 que va diciendo la tabla día a día, sino que nos vamos a voluntad para lograr el peso. Si nos va mejor que la tabla genética, pues excelente. Bueno, nos hacen otra pregunta. ¿Cómo puedo evitar los parásitos intestinales teniendo en cuenta que están en galpón? Bueno, normalmente en pollo de engorde, yo nunca he encontrado un parásito intestinal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son aves de muy corta vida. Eso se podría ver más bien en gallinas o en pollos de patio que se dejan como pollo criollo, ¿cierto? Pero en aves, pollo de engorde industrial que utilizamos para ganar peso rápidamente, sacar lotes a 40, 30, 40 días, no alcanza o no a haber problemas de parasitismo. Pues tendríamos que tener una calidad de cama o una calidad de agua demasiado mala para lograr ver algo. Pero yo realmente nunca me he encontrado con problemas de parásitos en pollo. No sé, alguno de mis colegas o otros especialistas que hayan visto algo, pero yo no lo he visto. En gallinas sí es muy común, ¿cierto? Porque son aves de larga vida, 80, 90 semanas, alcanzan a tener una infestación, alcanzan a nacer, parásitos, bueno. Pero en pollo de engorde generalmente no se ven. Y nos pregunta Marco, que es un pequeño productor y que ha tenido problemas de pigmentación con las hembras, que sí es normal. No, pues no es normal. Incluso las hembras tienen más tejido adiposo y tienen, digamos, más facilidad o son más propensas a generar mejor pigmentación. De pronto revisar el tiempo del alimento, los días de pigmentación, revisar el tema de calidad de agua, revisar si han tenido problemas de restricciones alimenticias que hayan ocasionado problemas intestinales, pero la hembra debería pigmentar mejor. Incluso como la hembra se deja más días, debería salir mejor pigmentada incluso que el macho. Entonces no, pues es raro. Hay algo atípico ahí. Lo ideal es que se pueda contactar con nosotros para que el gerente de zona o el especialista pueda generarle una visita en campo y poder
de pronto identificar esa oportunidad de mejora que hay en la granja para lograr que la hembra tenga una mejor pigmentación. Fabio, disculpa, una pregunta personal. ¿Algún contacto para entrar a la Universidad Intacol? Que la vez pasada, el seminario pasado nos dijeron. Ok, claro que sí, claro que sí. Puede ser incluso mi contacto y nos ponemos de acuerdo. Vamos a revisar cuándo arrancamos el próximo curso de Universidad Intacol Pollo Engorde y entonces te tenemos ahí en la lista para inscribirte. No sé si tengas mi contacto, si no, pues lo pueden anotar, el 315-803-9114 o a través del distribuidor Italcol también pueden llegar allá y preguntar y a través del distribuidor canalizamos a los clientes de ellos que quieren hacer el curso de Universidad Italcol. Aprovecho también para 315-803. 9114. Okay. Aprovecho también para invitarlos a algunos de nuestras distribuidoras cuentan con centros de experiencia pecuario. El objetivo es lograr el 100% de nuestras distribuidoras con nuestros centros de experiencia pecuaria Italcol, que son unos espacios de capacitación con un especialista virtual. Tenemos allí todo un material digital al alcance de todos nuestros clientes pequeños productores, en este caso de pollo. Pueden llegar y consultar todo lo que necesiten de pollo de engorde a través de nuestros centros de experiencia pecuario y tener ahí información actualizada de todos nuestros productos, de todos nuestros especialistas y de todas las capacitaciones que hemos hecho a lo largo de este tiempo de pandemia, además de más documentos ahí para conocer y para capacitarnos más en nuestra producción. Así que todos invitados a nuestros centros de experiencia pecuaria Italcol en algunas de nuestras distribuidoras en todo el país. Algunos ya de pronto han podido identificar estos centros de experiencia y realmente son una gran herramienta para nuestros productores. ¿Y para gallina ponedora? Para gallina ponedora ya empezó el curso, mira que ya empezó, me dicen que hace más o menos una semana arrancó. Sin embargo, me deja los datos y reviso si es posible que te puedas inscribir y arrancar. Si no, pues ya sería para el próximo. Pero me escribes al WhatsApp y te direcciono con la persona que nos puede ayudar con eso. Bueno, y para cerrar, tenemos una última pregunta y es, ¿qué ventajas o desventajas tiene sacar los pollos semicriollos, solo pollo iniciación y levante hasta el sacrificio? Pues a ver, es importante tener en cuenta una cosa. El producto, digamos, nosotros diseñamos un plan de alimentación para cada etapa, ¿sí? Con unos argumentos sólidos. El preiniciador tiene una función esencial y es el tema de mejorar el sistema inmune de las aves, el tema de integridad intestinal, el tema de fortalecer y terminar de formar órganos. Eso no lo va a hacer el pollo inicio. Eso lo va a hacer el preiniciador y va a ser mucho más fácil. Además que la granulometría del preiniciador es ideal para que el pico del pollito en la primera semana lo pueda atrapar con más facilidad. Nuestro alimento de inicio es una granulometría un poco más gruesa, diseñada para un pollito que ya está sobre los 180, 200 gramos, después de los 8 o 9 días de peso. Entonces, de edad, perdón. Entonces, ese pollito ya está en la capacidad de agarrar un grano más grande. Si yo le doy inicio a un pollo del primer día, ese pollito va a empezar a escogerme los granos más pequeños, ¿sí? Y voy a empezar a generar un estrés. Entonces, lo ideal es el alimento de preiniciador, ¿sí? Si hacemos los cálculos en este momento, Italcol, el alimento de preiniciador está prácticamente casi que al mismo precio del inicio. El costo no es mucho y además tengan en cuenta que son solo 200 gramos, ¿cierto? Eso es como el 4% del consumo total de alimento. Entonces no hay que generar una alarma de pronto si es por precio o algo. No, lo que vamos a lograr con eso no lo vamos a lograr con el iniciador, ¿sí? Lo vamos a lograr solo con el preiniciador. Y luego nos vamos con los 1000 gramos de inicio y después con el engorde a sacrificio. Pero la recomendación siempre va a ser nuestro plan de alimentación, como se los he comentado en esta tarde, ¿sí? Cualquier cambio que hagan podría generar algunas alteraciones en el tiempo o en las ganancias de peso y ya pues no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de ustedes que puedan acatar o llevar el plan de alimentación tal cual lo recomienda la Casa Nutricional, en este caso Italcol, que es su aliado para crecer.